Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la situación actual que vive el país en materia de inversión, en seguridad jurídica y la gran proyección que tiene el sector privado para tener un crecimiento adecuado, acorde a un país que busque el desarrollo ya en este segundo semestre prácticamente del 2024, año político o por lo menos con el inicio de actividades a nivel del órgano electoral. Nuestros invitados de hoy para hablar sobre esta problemática de la nación, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, don Gustavo Solórzano, y el empresario Edgardo Leiva, miembro actual de la Junta Directiva de la empresa privada. Buenas noches, abogado, bienvenido. Buenas noches, Chendo, un gusto estar aquí con usted. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, muchísimas gracias, licenciado, por la invitación. Bueno, quiero arrancar con usted. Han estado, después de una serie de solicitudes, en reunión con los titulares del Ejecutivo y también con visitas al Legislativo. ¿Qué busca el sector privado con estas visitas, sobre todo si nos remitimos a inicios de año, a la empresa privada donde también tenía funciones? Recuerdo el hoy presidente del Colegio de Abogados que le llevó a ustedes a izar el pabellón, pero un pabellón negro en señal de luto. ¿En qué hemos cambiado ahora, ingeniero? Buenas noches. Sí, muy buenas noches a todo el inmenso auditorio que tiene el banquillo. El propósito de las visitas, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, era encontrar el diálogo abierto y sincero que tanto hemos necesitado estos 2 últimos años, ¿verdad? Encontramos, acuérdese usted, después de que el Partido Libre gana las elecciones, un gobierno un poquito como improvisado, ¿verdad? Y eso dificultó el entendimiento entre la empresa privada y el gobierno. Pero ahora hemos encontrado una receptividad, ya hay acercamientos, ya se dice que vamos a formar comisiones. La presidenta Anabel Gallardo, que es una productora del agro, ha encontrado eco tanto en la presidenta de la República, Xiomara Castro, y también el presidente Luis Redondo del Congreso Nacional. Lo que queremos es un diálogo abierto, sincero, por el empleo, porque uno de los principales problemas que tiene la sociedad hondureña en este momento es el empleo. Y para que exista el empleo tiene que haber inversiones. Y ese clima de inversiones con lenguajes apropiados y con acciones propias en conjunto, gobierno, empresa privada, creemos de que lo podemos lograr en este 2024. Y ese clima de inversiones óptimo, ingeniero Leiva, ¿en qué áreas puntuales ahora mismo se debe tener prioridad para este desarrollo? Porque sabemos que hay mucho que recorrer y ofrecer, pero enfocándonos en prioridad, ¿dónde lo encontramos? Bueno, principalmente la seguridad jurídica. Eso nosotros lo hemos recalcado bastante, ¿verdad? El tema de cómo no cambiamos las reglas del juego en una ley cuando se ha dado algunos beneficios a los inversionistas. Eso aleja bastante la inversión cuando usted cambia las reglas del juego de un día para otro. Y el enfoque ahorita toral es en ver de cómo tenemos un clima diferente al que hemos tenido estos 2 últimos años, donde hubo mucho enfrentamiento verbal, mucha polémica entre el sector privado y el gobierno. Pero con el lenguaje que se está manejando ahorita, yo creo que debería haber un clima muy diferente al que hubo los 2 años anteriores. Abogado Gustavo Solórzano, bienvenido nuevamente, buenas noches. ¿Cómo han ido caminando? Usted gran parte de su carrera profesional la ha desarrollado con consultoría, con asesoría, siendo parte del sector privado. Ahora desde una organización gremial, con la más grande del país en cuanto a afiliados, ¿cómo ven las propuestas? Y sobre todo este elemento que introdujo el ingeniero Leiva,
la seguridad jurídica, que es el tema del cual históricamente se plantea como una ruta de desarrollo para el país. Bueno, muy buenas noches. Y efectivamente fueron y han sido 8 años dentro de lo que es el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y hoy estamos comenzando a 2 semanas dentro del Colegio de Abogados de Honduras. Y ese último tema que toca el ingeniero Leiva es sumamente importante. ¿Por qué? Porque al final nuestro país va a avanzar, se va a desarrollar desde el punto de vista económico, pero sobre todo social, cuando se comiencen a respetar las leyes. En Honduras ha existido, y tenemos que reconocerlo, un problema en donde quienes nos han gobernado lamentablemente han visto la Constitución como, en muchas ocasiones, como un obstáculo, y han hecho lo que les toca hacer, como se dijo en alguna ocasión, para cumplir con sus propósitos políticos, que no necesariamente son los propósitos de desarrollo de nuestro país. Y eso ha venido a generar dificultades. Por ejemplo, el día de ayer creo que leía un informe regional de cómo en nuestro país hoy las remesas, por ejemplo, representan 9 veces lo que tenemos en lo que es incluso la inversión extranjera directa. Y eso es preocupante, porque al final nos estamos dando cuenta que la gente continúa marchándose del país. Y se marcha no simplemente por el tema de la falta de empleo, por la seguridad, sino tampoco porque hemos perdido las esperanzas en nuestra clase política. Y eso es muy importante que lo podamos también tomar en cuenta. Usted decía al inicio del programa de que este es un año que da inicio lo que es el tema político, y de entrada debemos de fijar reglas claras, sobre todo para un proceso electoral que va a marcar la historia del país para los siguientes 4 años. Ojalá que no ocurra lo que ocurrió para las elecciones del 2021, que tuvimos que esperar a la celebración de las elecciones primarias e internas de los partidos políticos, y posteriormente en el mes de mayo del año 2021, 5 meses antes de la celebración de elecciones, se estaban haciendo reformas a las leyes electorales. Reformas que al final no se terminan de implementar como deben de ser, ni que tienen el cabildeo, sino que se vuelven acuerdos políticos. Hoy creo que está sobre la mesa, todavía hay tiempo del Congreso Nacional de poder tratar temas importantes en cuanto a estos temas electorales, que van a brindarnos a nosotros la certeza de que vamos a ir a elecciones transparentes, creíbles, y que todos los hondureños tengamos la confianza de poder participar en ellas. El Congreso tiene un reto. El Congreso finaliza sus sesiones ahora en el mes de mayo, va a un receso en el mes de junio, y durante este receso las comisiones, sobre todo este tipo de comisiones electorales, las comisiones que ven los asuntos económicos, deberían de avanzar con el propósito de que en el mes de julio, que reanuden, tener un plan en donde se puedan aprobar todas estas reformas electorales que nos den a nosotros los ciudadanos certeza, y que también nos permitan a nosotros los hondureños comenzar a creer justamente en esas políticas económicas, sociales, de desarrollo, que únicamente se han quedado en un simple discurso, porque eso es lo que ha venido ocurriendo. Se dice que estamos avanzando, pero no se percibe por parte de la población. Veo también con buenos ojos en este momento pues las pláticas, el diálogo que ha iniciado entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y el sector privado, y manifestar que desde el Colegio de Abogados de Honduras también estamos en toda la disposición de podernos sumar. Nosotros somos actores importantes al Congreso Nacional, expresarles de que con todo el gusto también nos sumamos a revisar justamente esa agenda de desarrollo económico y social, y también a participar en los temas electorales. ¿Y con qué planteamiento debe desarrollar la propuesta, en este caso el legislativo, que es donde está la gran discusión de las normativas que rigen la institucionalidad, sobre todo por el año que vamos a enfrentar a partir de septiembre? Política, sin descuidar lo económico. Así es. ¿Cómo estructurarnos sin el daño que provoca la propuesta y la promesa? Porque aquí somos número 1 en solucionar o en plantear la solución cuando vamos en busca del voto, pero después esto se nos olvida. ¿Es este el gran momento, abogado Solórzano, o ve difícil que vayamos por una ruta de cumplimiento? No, porque aquí se ofrece y no se cumple. Han transcurrido 28 meses y la mayoría de temas importantes para el país que tienen que ver con el desarrollo económico y social de todos los hondureños, pues todavía es una agenda pendiente, y creo que a falta de esos 20 meses que le restan tanto al Congreso como al Poder Ejecutivo, todavía tienen oportunidad.
es importante de que puedan definir una agenda económica que permita, sobre todo, atraer inversiones, una agenda económica que permita generar nuevos puestos de trabajo. Es increíble la cantidad de personas que hoy en día están en búsqueda de un puesto de trabajo, pero eso no lo podemos descuidar de lo electoral, de lo que le da certeza jurídica también al país. Y por eso le mencionaba, el Congreso tiene una gran oportunidad. Van a un receso en donde perfectamente pueden hacer un reinicio prácticamente y tratar de cerrar con broche de oro, que en ese segundo tiempo que todavía les queda, que es lo que les resta de la actual legislatura, que es la tercera Algo así y como la un última. cambio de chip, ahora que nos gusta hablar tanto de tecnología. Ojalá que hagan ese cambio de chip y ojalá de que encuentren esos puntos, sobre todo recordemos de que ahí se integran todas las fuerzas políticas del país y de repente pues pueda sonar esto como un sueño, pero ojalá que coloquen temas puntuales que unan a todas las bancadas, que son los temas de empleo, que son los temas de desarrollo social, y les aseguro de que en eso nadie podría estar en contra. Bueno, y hablando del tema empleo, el sector privado ha encontrado ya los interlocutores válidos para temas como la ley de empleo temporal que en su momento se reclamó, ingeniero Leiva, pero yendo a una área que usted conoce, el tema del campo, cómo se está manejando, se está creando la oportunidad efectiva para retener, insisto en esto, retener la fuerza laboral de este sector en el país, porque increíblemente se nos están yendo hasta los que trabajan la tierra para los Estados Unidos. Sí, una de las grandes dificultades que tiene el agro hondureño en este momento es la mano de obra, ¿verdad? La mano de obra. Y retener esos empleos es mucho más difícil, a veces con circunstancias que se dan. Por ejemplo, mire la zona sur, cuánto empleo ha perdido por el tema de los camarones. El otro día estaba cerrando una empresa de melón. Entonces, usted mira ese tipo de acciones o circunstancias que se estaban propiciando en el mercado mundial, ¿verdad? Esos cambios de reglas bruscos son los que realmente traen esa inestabilidad y esa pérdida de empleo. Si nosotros comparamos del año pasado para acá, el mensaje de la ley de justicia tributaria, llamada de esa forma, cuánta inversión se ha ido del país, cuántos empleos se han perdido con solo el mensaje y ni tan siquiera ha entrado en vigencia. Y lo bueno es que en aquellos momentos no se quería escuchar. Lo bueno ahora es que hay una apertura hacia dialogar. Se les dijo en esta visita que realizamos al Congreso por el COEP, la presidenta le dijo al presidente Luis Redondo que sí nos gustaría tener un diálogo abierto una vez que esté elaborado el dictamen. Este dictamen tenemos entendido que la comisión lo trabajó con diferentes sectores, escuchó a diferentes sectores. El escuchar al sector privado, que es el que genera la economía y es el que al final paga los impuestos con los cuales el gobierno puede hacer las obras que necesita y los beneficios para la población, ese es el mejor camino, es la mejor ruta y es lo que nosotros estamos viendo bien. Hay ciertos temas que son de orden estructural, son muy antiguos, por ejemplo el de la invasión de tierra, ¿verdad? Ese es un tema que nos está causando mucho problema. Más de 60,000 manzanas están invadidas en el país. Ahorita tenemos un problema, por ejemplo, con la palma africana, que las tierras invadidas están empezando a tener un problema sanitario de plaga y los verdaderos dueños no pueden entrar a esas fincas a darle mantenimiento. Entonces el problema fitosanitario de ese hongo que está por ahí nos puede caer un problema en un rubro que es exportador, ocupa como el tercer lugar en las exportaciones de Honduras. Esas cosas hay que tomarlas muy en serio y hay que diagnosticarlas, ser muy analítico, y el gobierno creo que ha entendido que tiene que empezar a escuchar. Si empieza a escuchar, el Congreso Nacional tiene que empezar a escuchar. Ya se nos informó que hay un anteproyecto de ley para el empleo parcial, ¿verdad? Tal vez cambie de nombre, cambien algunas circunstancias, pero lo bueno es eso, estar reaccionando ante la problemática que tiene el pueblo hondureño. Y facilita, ingeniero Leiva, que vengamos o estemos próximos a arrancar una actividad política, este diálogo, partiendo de que aquí vivimos con promesa y esperanza.
Bueno, la situación que estamos enfrentando actualmente es para dialogar. Problemas energéticos. Tenemos ya prácticamente una niña que nos viene encima. La costa norte va a ser sacudida, ya sea por temas energéticos o por temas de inundaciones. Entonces, lo que tenemos que enfocarnos es los desafíos que tenemos a futuro. El cambio climático es un gran desafío. En eso es que debemos de estar ocupados para ver de qué manera solventamos esos problemas y que nuestra gente tenga la plena seguridad que trabajando en el país se puede salir adelante. Pero eso solo lo trae la generación de empleo y aquellas inversiones que realmente atraigan. Mire El Salvador cómo está en una atracción de inversión, ¿verdad? Que ahora Google ya está en El Salvador. Ese tipo de inversiones, ese tipo de estructura, de infraestructura, es la que realmente va a dar las posibilidades de que el hondureño salga adelante. Muy bien, Edgardo Leiva y Gustavo Solórzano están con nosotros esta noche al banquillo. Revisamos la situación del país con su participación. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo. Nuestros invitados de hoy, el ingeniero Edgardo Leiva y el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, don Gustavo Solórzano. El tema de la inversión depende gran parte de las reglas claras. Ustedes, los profesionales del derecho, insisten en este tema. Estamos generando ese buen ambiente para el país ahora mismo. En aras de este diálogo que se propicia ahora mismo, abogado Solórzano, ¿cómo deberá tratarse este tema de la tenencia de tierra, la seguridad para que el inversionista llegue? Pues mire, en cuanto al tema de la tenencia de tierra, es increíble la cantidad de manzanas que han sido invadidas. Nosotros hicimos en el COEP un estudio hace creo que como 2 años en donde lo que se reflejaba eran 30.000 manzanas. Hoy, en un estudio más reciente, se reflejan 60.000 manzanas. Quiere decir de que en estos 2 años las acciones que se tomaron no fueron las correctas, ni se han tomado las decisiones apropiadas para poder solventar una problemática que aleja muchísimo el tema de la inversión en nuestro país. Aquí lo que hay que tener justamente es de que todo el sistema de justicia pueda operar bajo reglas claras. Se han creado una serie de mecanismos, incluso con el propósito de que sirvan de disuasivo, pero esto no ha funcionado porque al final se tiran la pelota y se la continúan tirando entre lo que es la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, de que a quién le corresponde efectivamente ejercer lo que es todo lo relacionado con la parte de la usurpación de tierras. Y esto pues ha generado, en lugar de que disminuyan, al no cumplirse con esta normativa, de que hayan más invasiones. Hoy esto es un negocio y forma parte del crimen organizado. Ya lo decía también el ingeniero Edgardo. Es increíble ver más bien el sostenimiento que tiene el tema de la palma, formando parte de uno de los principales productos de exportación, a pesar de las dificultades que se tienen en la tenencia de las tierras, en lo que es la producción de este bien. Y al final, con esto, lo que se tienen que tomar son decisiones claras. Aquí le corresponde al INE, en primer lugar, hablar con claridad con lo que es, en este caso, los campesinos. Y hay que reconocer también de que en el tema de la tenencia de las tierras hay distintas soluciones. Cuando nosotros hacíamos un análisis de esto, fíjese que se nos mencionaba por parte del INA de que hay empresas que efectivamente están sobre tierras ejidales. Perfecto, que se identifiquen. Y que más bien el planteamiento sea de que estas tierras puedan ser adquiridas por estas empresas, que se le vendan con el dinero que se recaude, que se le venda al precio que corresponde, que se recaude, que se ayude más bien al sector campesino para poder desarrollar su producción, dándole parte de las tierras que también el INA ya ha identificado. De esta manera tratar de promover también la producción en el sector agrícola. Pero ninguna de estas decisiones se ha tomado de esta forma, todo lo contrario. Pareciera de que lo que se busca en muchas ocasiones, en lugar de tratar de solventar, de acercar a las partes, es más bien continuar en una división que no ha generado ningún resultado positivo para nuestro país, todo lo contrario, resultados negativos, porque lo que hemos tenido nosotros es el alejamiento de las inversiones. ¿Y la comisión? Es que no funcionó. Nosotros pedimos informes en distintas ocasiones y nunca se nos mandó, pero tan siquiera a decir, ¿verdad? Si bien es cierto, se nos invitó a participar en 2 o 3 reuniones, pero los resultados no son tangibles. No hay nada palpable. O sea, y para muestras de eso es
de que el estudio de hace 2 años más bien lo que demuestra con el estudio reciente es que se duplicaron las usurpaciones de tierra. Usted, abogado que conoce el tema desde el gremio, porque se involucra mucho abogado en la búsqueda de solucionar este conflicto, ¿cómo pueden apoyar o guiar para encontrar solución a un tema que no es de ahora? Ahora quizás tenemos una mayor incidencia, pero esto ha sido de años y años, de ir a buscar los sitios, pero ahora los productivos. Mire, desde el Colegio de Abogados tenemos una iniciativa que la vamos a ir desarrollando poco a poco y en los próximos meses, que es tratar de crear un centro de pensamiento jurídico que pueda identificar los principales problemas del país, y este es uno de ellos. Y que de esa manera se puedan plantear soluciones también a esos problemas. Aquí hay que hablar con muchos abogados expertos en el tema del derecho agrario para tratar de dar soluciones. Lo que yo le acabo de mencionar en este momento, de tratar de identificar esas tierras que posteriormente puedan ser colocadas a la venta, es una idea que justamente me dieron abogados que se dedican a esta temática y que conocen, que han trabajado en el INAH y que ellos lo ven como una posible solución sin tener que ir al Congreso Nacional, y que es una solución que se puede pactar desde el Ejecutivo con beneficio para todos, para el que está produciendo actualmente esa tierra, para el campesino que quiere producir la tierra y también para el Estado de Honduras. Entonces soluciones existen, y para los distintos temas también en cuanto a problemáticas que se han venido creando, pues vamos a tratar de ir planteando soluciones también desde el Colegio de Abogados como parte del apoyo que nosotros y el involucramiento que tenemos que tener con la sociedad. ¿Qué adolecen de la autoridad? Me planteó Policía, Ministerio Público y Poder Judicial en este conflicto. Sí, que esa es la parte ya, digamos, directamente en materia de justicia, pero tampoco ha existido... Pero lo ideal sería que no llegar a la justicia. Exacto. Es la prevención. Hoy en día, incluso los abogados en nuestra formación, sé que históricamente se nos ha formado para participar del conflicto y tratar de solucionar los conflictos. Pero hoy el mejor abogado no es el que participa en el conflicto, es el que lo evita. ¿Y dónde hay que evitarlo? Justamente desde el Poder Ejecutivo, tomando las acciones correspondientes. Y ahí es donde hay que ir a tomar acciones en el Instituto Nacional Agrario, tratar de hacer un mapeo, el Instituto de la Propiedad, tratar de identificar toda la parte catastral, toda la parte de las tierras nacionales y ejidales, ver cuáles de estas están siendo ocupadas y están siendo desarrolladas, tratar de darle una solución tanto a los campesinos, que sí existen muchos campesinos con necesidad de poder trabajar la tierra, tratar de identificar pues cuáles de esas tierras que se menciona que están siendo ocupadas por empresas, pues están efectivamente siendo explotadas por empresas, buscarle una solución a eso y posteriormente desde la parte ya de seguridad como tal, identificar cuáles son las tierras que han sido usurpadas y ponerle un alto, un freno completo. Pero si no tomamos acciones en realidad radicales en este momento con lo que es la tenencia de las tierras, vamos a continuar con un problema que lo hemos visto nosotros cómo ha venido creciendo a lo largo y ancho del territorio nacional. Comenzó en Colón, pero hoy este problema de invasiones de tierras lo tenemos en Santa Bárbara, lo tenemos en Francisco Morazán, lo tenemos en Cortés, lo tenemos en Lloro, lo tenemos en la zona sur, en Choluteca, y se viene expandiendo y pareciera de que es un problema de todo el territorio nacional. ¿Se puede ver esto como una acción social? El reclamo de grupos que están llegando a tomar, bueno, sitios productivos, decíamos, pero también otras propiedades para desarrollos urbanísticos. ¿Qué es lo que ocurre aquí cerca? En Amarateca, en Támara, todas esas zonas de ahí lo que han sido es usurpadas con el propósito posteriormente de vender esa tierra a personas que de buena fe compran, adquieren su pedazo de tierra, construyen ahí y posteriormente se ven envueltas en un conflicto en donde tienen que ser desalojadas. Y esto ya genera un problema de naturaleza social por no haber tomado las acciones correspondientes en el momento. Porque aquí hay un elemento que siempre nos ha llamado la atención y esto ya es estrictamente jurídico, que se da la orden por parte de un juez. La policía va y siempre en varias ocasiones se terminó parando la acción, ya con orden legal. Porque es un tema en donde se prioriza al final también el daño que se puede llegar a cometer. Incluso en muchas ocasiones ha existido la intervención de las mismas autoridades en materia de derechos humanos. Porque la gente va y al sentir que se les está despojando de algo, porque de repente han venido ocupando ese espacio de tierra en donde ya han creado asentamientos humanos,
y usted ahora los quiere desalojar porque no intervino a tiempo, pues ellos se sienten que están perdiendo algo. Y han existido muchas personas que de buena fe han adquirido. Por eso, cuando nosotros decimos que hay participación del crimen organizado en el tema de las usurpaciones, tanto de la parte productiva como en la parte para desarrollar asentamientos humanos, no es broma. Estamos diciéndolo con propiedad. Porque hay gente que se ha dedicado a esto, a venir, usurpar, sacar la planta, sacar la fruta, en el caso de la palma, posteriormente venderla, y se la termina vendiendo prácticamente al mismo propietario porque ese tiene un compromiso internacional y tiene que cumplirlo. Es un ciclo que parece que nunca va a acabar. Por eso tenemos que ser radicales en las decisiones, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde la parte de la Administración de Justicia. Futuras inversiones, ingeniero Edgardo Leiva, ¿cómo les está generando afectación estas acciones que, dice el abogado Solórzano, está detrás en algunos casos incluso el crimen organizado? Es que mire, el problema de las invasiones es un problema de orden jurídico, que no está, debería de haber una ley clara que diga prohibido las invasiones y una condena al delito de aquellos enganchadores que son de oficio y muchas veces son gente reconocida en la que realmente lo que pasan es su vida o su trabajo, sus antecedentes es andar invadiendo. Ya es un modo de vida. Eso se debería de penar. Eso es lo que debemos de atacar. Que de hecho hay normativas que sancionan. Aquí, pero no hemos sido... Aquí el punto también es la autoridad muchas veces. La judicialización de esos casos no se ha dado. Mire, desde que fue el decreto de la reforma agraria, hubo una mora que en el 18-2008, en el año 2008, se presentó un recurso de inconstitucionalidad porque se quería violentar el principio del justiprecio. Todas esas normativas, lo que al actuar desmesuradamente y fuera de la ley o por querer, como dijo bien usted, por acción social, retribuir algo, debería de ser más barato atraer inversión, generar más empleo y que la gente goce de los beneficios colaterales de la derrama económica que le puede traer una gran inversión en cultivos especializados. Por ejemplo, Honduras ya debería de estar en el tema de los invernaderos. Ya tenemos las condiciones para hacer eso. Entonces, lo que necesitamos, y como bien lo decía el abogado Solórzano, es una seguridad jurídica, trabajar en aquellas cosas, ser propositivo, y en eso es que debería el Congreso, ya poniendo un punto y final al tema de las invasiones. El tema de las invasiones lo venimos arrastrando, no es un problema de este gobierno. Lo malo es que al descuidar el tema se vuelve un irrespeto. Hoy toman tierra, mañana van a tomar plantas de alimentos. Escuché la semana pasada que se tomaron un ingenio, la entrada. Entonces, podemos atentar contra la seguridad alimentaria, la disponibilidad de alimentos, yendo a este tipo de acciones que lo que tenemos que hacer, como bien dijeron, es evitar que los conflictos se den. Para eso debe haber una normativa y estos entes que han sido encargados, por ejemplo, la comisión que se creó el 6 de junio del año pasado, debería ya a estas alturas rendirnos un informe o por lo menos brindar una solución y trabajar en conjunto con el sector privado, con el sector reformado, con el sector campesino para encontrar una salida en un verdadero diálogo social. De lo tomado, ¿cuánto han recuperado? Por la intervención, por el diálogo, por la intervención de las partes en conflicto. Es que ahí está el problema, que si habían 30.000 manzanas hace 2 años y hoy a 60.000, quiere decir que el problema más bien está creciendo porque no ha habido un respeto por la ley. Pero ahí me gustaría aportar algo también. Fíjese, perdón Edgardo, porque en ese mismo estudio se ve ese tema de si ellos han iniciado acciones en materia judicial, y la mayoría han iniciado acciones de tipo judicial. En algunos casos ya se ha ordenado lo que es el desalojo, pero se da el fenómeno del irrespeto justamente a la autoridad que usted mencionaba. Porque ocurre de que se hace el desalojo y la policía no puede dejar un contingente de 100 personas ahí. Permanente. Entonces, una vez que la policía sale, vuelven otra vez estas personas a invadir la tierra. Y ese es un fenómeno que se refleja dentro de ese estudio, porque son muy pocos los que han resuelto el problema del desalojo y posteriormente no han vuelto a sufrir de eso.
Así que es una... O sea, no hay una es un especie, un ciclo. seguimiento. No existe. O sea, la persona que logra que el sistema de justicia funcione, se ordene el desalojo, se practica el desalojo, después, con el tiempo, vuelve a sufrir nuevamente de invasiones. Entonces, es un problema de nunca acabar, pareciera. Así que aquí hay que buscar otro tipo de salidas y se tienen que sentar los distintos actores. En su momento, y se lo digo, y recuerdo a don Mateo Gibrín como presidente del COEP, mencionar de que felicitaba justamente la determinación de la presidenta de venir y conformar esta comisión, porque lo que hacía era integrar las distintas instituciones del Estado que tienen que ver con esta temática, pero los resultados no se reflejan. Para que esta comisión tenga la valía que se pensó en ella, ¿cómo debe tener su acción? Edgardo, presupuesto, jueces ahí al momento de discutir, autoridad con ellos, o solo dejar el conflicto en manos de actores, incluso políticos, para alargar más la problemática. Bueno, es que como bien lo dice el abogado Solórzano, tiene que haber un procedimiento expedito en el cual, desde que usted pone la denuncia hasta el desalojo y el seguimiento, realmente se haga un respeto de la ley. Lógicamente hay que identificar la problemática. En algunos casos sí son campesinos, en otros casos Exacto. es gente que quiere urbanizar, que quiere hacer un negocio a posteriori. Si usted los deja... Mandados. Mandados, exactamente. Entonces, ese es el trabajo de seguimiento después de un desalojo, es ver quiénes son las personas que se están aprovechando de los problemas sociales de grupos vulnerables y que ellos se prestan para ese tipo de acción, y ahí es donde los empujan a violentar la ley. ¿Han identificado ya casos, Edgardo y Gustavo, de estos invasores que hoy están en un sitio, se les saca y pues vamos para otro? Es que mire, es que ese es el mayor problema de esto. En la medida que usted no pone orden o no judicializa al individuo que se presta a estas acciones y que comete ese delito, en esa medida el irrespeto se va haciendo mayor. Entonces, por eso es que usted mira que ahora, como bien lo decían, hay hasta organizaciones criminales que entran a un predio, se roban toda la fruta, la están comercializando y ponen de rodilla al dueño. ¿Dónde está el respeto a la autoridad? ¿Dónde está el respeto a la ley? Si desde el momento que hasta comercializar, ¿dónde paga impuestos esa gente que vende? ¿Cómo negocian? ¿Cómo hacen sus transacciones económicas? Creo que todo eso debería ser un sistema que se trace de dónde viene el origen de una invasión. Y esto así se lo han planteado al legislativo, al ejecutivo, al mismo Poder Judicial. Con el legislativo lo único que estuvimos abordando fue el tema de aquellas tierras que ya pasaron a manos del Estado y que fueron, pasaron a posesión del OAVI. Hay un anteproyecto de ley que el sector privado estuvo de acuerdo, que se sacara un inventario y que en base a eso fuera un alivio a esa presión social, ¿va? Para que de una manera la gente pudiera decir, bueno, aquí hay 2.000 manzanas que eran del OAVI, que eran producto del narcotráfico, a esta gente los vamos a emprender en una dotación de tierra donde ellos solucionen su problema. Edgardo Leiva y Gustavo Solórzano con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo. Ingeniero Leiva, se habló de disponer recursos para la compra de tierras que habían sido ocupadas. El pago de justiprecio siempre genera conflictos porque no se nos reconoce lo que hemos invertido, dice el sector privado. ¿Se llegó a concretizar este extremo o sigue en espera? No, mire, hay todo un problema estructural. Por ejemplo, yo le voy a decir, no existe catastro rural. No se han solucionado lo que es ejidal, lo que es nacional, lo que está bajo títulos comuneros. O sea, el problema es que el IP debería de entrar ya con un catastro rural que le dé la tenencia de la tierra a la gente.
Desde ahí partamos. No hay ese asidero para yo venir y decir, esta tierra es estas son las limitaciones, eso es. Y no hay tampoco un valor de precio. Entonces la misión que en todo caso tendría el Instituto Nacional Agrario es imposible cumplirla. Sí, porque está navegando en medio de un desorden. Entonces, ese desorden lo que pasa es que hay que irse hasta el origen del problema, ¿verdad? Que es un tema de estructurar la documentación. Por ejemplo, estamos en el siglo XXI, no es posible que en la zona rural los catastros no estén actualizados. Eso es imposible con tanta tecnología. Entonces, en eso es lo que realmente debemos de trabajar para darle una mayor seguridad jurídica a la tenencia de la tierra. ¿Hay alguna alcaldía que pueda tener una certificación puntual ante un eventual reclamo de las partes o no tenemos ninguna en el país? Pues nosotros lo que hemos hecho es que son aquellas tierras que están cerca de las ciudades las que realmente tienen ese argumento o ese instrumento. En cambio, en la mayor parte del país, usted no va a encontrar un catastro rural bien asentado, bien documentado y con nueva tecnología, con una buena medición. ¿Y esto cómo está afectando directamente la inversión? Hablábamos con algunos inversionistas y economistas de las proyecciones de crecimiento que esperamos pasen del 4%. Esto ya sería exitoso. Lo ideal serían crecimientos arriba del 6-7%. Pero, visto ese escenario, ¿es posible? Número uno, el grave problema es que esas tierras no son bancalizables. O sea, nadie le va a dar un préstamo si usted no justifica o no tiene un asidero legal o no tiene la documentación idónea para ir a solicitar un préstamo. Desde ahí, la mayor parte de las tierras en Honduras no son objeto de crédito. Desde ahí usted tiene un estancamiento porque no va a llegar la inversión a esos pueblos. Abogado Solórzano, ¿pueden desde el ordenamiento jurídico del país contribuir en arreglar o buscar una solución a este conflicto, partiendo que me dicen que la comisión difícilmente va a tener soluciones claras? Mire, me gustaría aportar algo sobre tanto el punto que se tocaba anteriormente. Yo le aseguro de que las autoridades estatales tienen conocimiento e identifican perfectamente cuál es el problema. Lo que ha ocurrido en muchas ocasiones es la falta de voluntad política para poderlo solventar. Y la voluntad política conlleva incluso destinar los recursos de los cuales usted hablaba, destinar los recursos económicos para poder, justamente lo que decía el ingeniero Leiva, tratar de que instituciones como el IP, el Instituto Nacional Agrario y las alcaldías, que obviamente no se puede trabajar con las 298 alcaldías, pero se puede trabajar con la MOM, por ejemplo, traten de solventar esta problemática en cuanto a la identificación de las tierras nacionales, ejidales, agrarias, comunales, entre otras. Y posteriormente a eso, tratar de identificar cuál es la solución al problema, que puede ir desde normativa jurídica o simplemente el aplicar lo que ya tenemos. Pero aquí casi siempre andamos buscando crear nuevas leyes que posteriormente no tienen ningún tipo de eficacia porque no sabemos ni cómo funcionan o cómo ponerlas a operar. Creo que en esta ocasión, con este tema de las usurpaciones, ya hemos visto intentos. Se metió incluso, Honduras es de los pocos países que tiene el tema de la usurpación como un tipo penal, justamente como un disuasivo para que no ocurra, pero eso no ha funcionado. Es decir, aquí no, por leyes. Es que ¿qué ocurre con la parte civil? En la parte civil, usted viene y comienza la acción civil del desalojo y eso le puede durar 5 o 10 años. Entonces, es ahí donde va acrecentándose el conflicto, porque como lo mencionábamos anteriormente, ya cuando usted quiere llegar a hacer la ejecución de la orden de desalojo, ahí ya tiene un asentamiento humano, ya tiene familias completas viviendo ahí. Ya entra en un tema de derechos humanos, entra en un tema social, en esa demanda social que decía el ingeniero Leiva, que es el Estado, una vez identificando todo, el que puede ubicar perfectamente dónde colocar a las personas. Así que las soluciones en realidad están en la voluntad política que deben de tener nuestras autoridades. Y en el tema del crecimiento que aspira el país en medio de estos conflictos, ¿es posible pensar que lo lograremos? A mí me preocupa porque estábamos viendo incluso reciente
indicadores mensuales de la actividad económica y continuamos viendo justamente las mismas actividades económicas que crecen. Estamos hablando aquí en el tema de energía, a pesar de todos los problemas, telecomunicaciones y la parte financiera. Y luego hay que identificar en realidad las otras actividades económicas que también necesitamos nosotros darles el impulso. El Estado debe de darles el impulso para que también puedan agarrar ritmo y justamente lograr superar ese 4%. A quien nos ha mantenido a nosotros son estos tres sectores. Sí, porque aquí hace unos días tuvimos la oportunidad de hablar con Roberto Lagos y teníamos una proyección de cómo deben las áreas dentro del crecimiento económico apuntalar las realidades del país. Y justamente el sector agrícola ronda en un 10-11%, cuando lo ideal sería llevar estos crecimientos para esta área puntual arriba, que de tenerlo en un 20% sería ideal. Claro, porque también es contratación masiva de personas, al igual que la construcción. Y usted lo que hace ahí es mantener la gente también dentro del país. El problema que enfrentamos hoy en día es tema de migración, tema de que las personas no tienen arraigo en realidad al país, el tema de la formación profesional, que lo hemos venido señalando de manera ilimitada, creo ya, en las veces en que para que podamos también tener inversiones necesitamos mano de obra calificada en el país. Porque para que podamos tener nosotros justamente a todos los hondureños trabajando, hay muchas ocasiones en el área de la construcción que necesitan cierto nivel de expertise o algún tipo de competencia. Lo mismo está ocurriendo en el agro, sobre todo hoy en día de que tenemos tecnificación en el agro. Pero necesitamos apostarle más al desarrollo humano, necesitamos a la formación profesional y necesitamos también impulsar esos sectores económicos que son estratégicos y que le van a generar empleo masivo, el agro y la construcción. Y aquí, Edgardo, hay un punto que lo deben analizar y con mucho énfasis. El riesgo que podemos tener como país, hoy lo leíamos temprano en el matutino, la Unión Europea, 37 países del viejo continente, como lo conocemos, ya están con alertas por el tema de la alimentación, se están quedando sin productos. Y si aquí no le ponemos atención, bueno, que ya lo estamos experimentando, sin tener las riquezas que tienen los países europeos y el orden, podemos estar sufriendo y mucho en los próximos meses. Bueno, el último informe de la FAO hablaba de casi 5 millones de personas que están en problemas nutricionales, ¿verdad? Con una seguridad alimentaria que debemos volarle mucho ojo, ¿verdad? Que es un tema de disponibilidad. A nosotros lo que nos preocupa no es generar la sinergia en el campo, que es donde vive más del 48-49% de la población de Honduras. Y mire, nosotros ahorita somos 10 millones de habitantes. En el 2030 nosotros vamos a ser 15 millones de habitantes. Y vamos a necesitar más energía, más comida, más educación, una cantidad de servicios. Más infraestructura. Entonces, si ahorita no logramos planificar de aquí al 2030 con esa cantidad de personas, lo que vamos a tener es una deserción enorme y se nos va a ir toda la gente joven y nosotros en el 2030, ustedes, Solórzano y yo, ya vamos a ser gente de 60 años, de 50 años. Entonces, ahí es donde viene cómo la... No, no voy a haber alcanzado los 50, estaré en 48. Ustedes van a estar en 60. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no estamos, esa planificación, y con un mundo como el que tenemos ahora, con una crisis climática de ebullición, aquí lo que va a haber es una carestía de alimentos y cuando salgamos afuera con el dinero a querer comprar comida, lo que nos vamos a encontrar es que se la van a vender a los que más dinero tienen, al mejor precio. Entonces, tenemos que irnos preparando ya en ese agro, tecnificarlo, solucionar estos problemas que nos abaten, como el tema de las invasiones. Eso lo deberíamos de solucionar de raíz y más bien poner a la gente a trabajar y crearle el arraigo. Mucha gente del campo se va porque no es objeto de crédito y porque su tierra no está debidamente, él no tiene la tenencia de la tierra. Entonces, ¿qué hace el hondureño?
se le murieron los animalitos, no tiene la tierra, no tiene opciones de trabajo, lo que hace es que levanta y se va con su familia. Esa es la realidad. Muy bien, Edgardo Leiva y Gustavo Solórzano están con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Ingeniero Edgardo Leiva, hay algunos elementos que deberán observarse bajo una estricta planificación. Usted me habló al principio que estamos ahora en fenómeno niño, ya con un proceso de ir a fenómeno niña, el Valle de Sula, el tema energético, y ahí entre todo este abanico de discusiones puede llegar la ley de justicia tributaria. ¿Cómo planificar? Aquí alguien nos vive recordando siempre los gobiernos militares, y aquí me gustaría una opinión del abogado Solórzano, porque curiosamente allá SECPLAN y todas esas dependencias era un estado más chico, sí tenían ese espíritu. Ahora se perdió. Bueno, principalmente lo que nos tenemos que sentar ahora es porque tenemos problemas muy inmediatos. Vaya, el Valle de Sula ahorita está enfrentando una crisis energética, pero en 2 o 3 meses va a ver usted lluvias como las que están ocurriendo en Brasil, primeramente Dios que no nos vengan, ¿verdad? Pero el valle ya está vulnerable. Ya cualquier infraestructura que usted haga es un valle vulnerable, pero para eso no nos preparamos estos 2 años. Falta que sentarse. Ahí es donde nosotros decimos, el Congreso Nacional debería de estar ya enfocándose en esos verdaderos problemas que sí nos van a afectar. Y al final también le afecta a los políticos, porque electoralmente si al Valle le va mal y ahora que Cortés es un cantón electoral muy fuerte, ahí va a haber problemas. Ahí cualquier gobierno va a tener las dificultades en los procesos electorales porque va a venir el voto duro y que los va a castigar. ¿Cómo debe ser el tratamiento de estos temas si lo relacionamos con decisiones que puede traer de impacto o beneficio para el país en iniciativas como la Ley de Justicia Tributaria? Usted me habló también de la Ley de Empleo por Hora, la revisión de las adendas a los contratos de la NE, que forman parte de todos estos problemas que alguna solución deberá buscarle la clase política en principio. Sí, es que ahí es priorizar. ¿Cuál es el problema más inmediato que tiene Honduras? El problema más inmediato que tiene es un tema energético. Ok, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Cuáles son los actores que realmente pueden hacer las inversiones? ¿O cuál va a ser la atracción de inversión en eso? Pero cuando usted manda mensajes de derogaciones, de un sinnúmero de cosas, usted, el inversionista, dice, ¿y a qué voy a ir a Honduras? ¿Ah? Entonces ahí ya nos quedamos con un problema. Y la otra es la planificación. Los problemas que está enfrentando este gobierno, de repente no es culpa de este gobierno, pero es culpa del gobierno anterior que no lanzó la licitación en su debido tiempo. Pero ya aquí, ya estamos en una recta que puede tardarse 3 años para que se solucione el problema energético. ¿Y qué producto usted va a hacer exportable si usted no tiene una infraestructura energética capaz de poderle vender al mundo un valor agregado? Y aquí hay un punto. Clase política, no vayan a empezar con cálculos, porque al final es asunto de país, es de la misma sociedad del de a pie que está esperando una solución desde la gran ciudad. Y aquí es fundamental, abogado Solórzano, esos mensajes que dice el ingeniero Leiva, esos mensajes, ¿cómo van a llegar? Mire, también con la parte de planificación, lo que ha ocurrido en la clase política hondureña es que perdió la visión de estadistas. Lo que tenemos en la clase política hondureña es una persona que llega por 4 años, le toca irse, pero perdió totalmente la visión de lo que debe de ser un Estado que se tenía en gobiernos anteriores, que se trataba de planificar y de generar todo esto. Y en cuanto a todo el tema de energía, el gobierno y la clase política sabe cuáles son los puntos débiles y en donde no hay que tocar mucho, porque les puede afectar. El tema de la energía es uno de esos puntos en donde siempre se va a tratar de ocultar el verdadero problema que tenemos en materia de energía, en donde no hemos sido organizados en planificar toda la parte, en el funcionamiento del ENE,
en cuanto a la reducción de las más famosas pérdidas técnicas y no técnicas, de las cuales hemos también dejado de platicar. Yo estoy seguro de que el Estado, los gobernantes saben de que esos temas son sensibles para la población, porque cualquier ciudadano puede estar tranquilo si tiene energía, si de repente puede encender su televisor, pero se va a molestar muchísimo cuando usted le comienza a quitar la energía, y son justamente parte de los problemas que estamos viviendo hoy en día. Se sabe cuál es el problema, porque yo lo he podido ver en cuanto a muchas decisiones. Aquí hablamos siempre, por ejemplo, del tema de los fideicomisos. El único fideicomiso que se mantuvo fue incluso el fideicomiso de energía. ¿Por qué? Porque sabemos que si quitamos ese fideicomiso, posiblemente el funcionamiento del ENE deje de operar. Entonces, tenemos ese cálculo del cual usted menciona en estos temas, pero nos ha faltado tratar de planificar, o en muchas ocasiones lo que hace un gobierno más bien es dejarle problemas al siguiente gobierno con el propósito que salga mal. Y eso debe de pararse ya, porque al final incluso lo que debemos de buscar nosotros es de que el Estado vaya mejorando poco a poco, pero durante los últimos años y durante los últimos gobiernos lo que hemos visto es una decadencia de la clase política que ha venido afectando justamente la calidad de vida de los hondureños. Este tema de la ANE es de atacarlo, es de no evadirlo. Es que hay sin que tratarlo. El temor y el cálculo que de pronto la clase política lo ha abordado. Hay que tratarlo y hay que generar y cumplir con el plan. Existe todo un plan en la materia de inversión, en materia de transmisión, en la parte de generación, es donde nosotros hemos venido fallando. Porque esto que hoy en día vivimos en cuanto a las olas de calor es algo que se discutió el año anterior. La pregunta es, ¿qué hicimos para que esto o solventar el déficit de energía que íbamos a tener? Y lo vamos a volver a vivir en el 2025. Se lo estoy diciendo a un año. Lo vamos a volver a vivir y la pregunta es, ¿dónde están justamente todos esos procesos para poder adquirir más energía? Pero con un elemento que no hay que quitarlo de la discusión. Para una empresa que ha vivido en rojo los últimos años, es la transparencia. Claro. No hacer planteamientos oscuros cuando la puesta del ENE justamente debe ser la luz. Y deben de darse reglas, la claridad. Debe de brindarse absolutamente toda la información por parte del ENE. El ENE debe de ser totalmente transparente en cuanto a lo que ha sido el tema de los contratos, en cuanto ha sido todo lo que tiene que ver con el plan de expansión en materia de transmisión, que me parece que ahí se ha hecho su esfuerzo, lo que tiene que ser el plan para poder justamente satisfacer la necesidad que tenemos en generación de energía. También la transparencia en el manejo de los recursos del presupuesto del ENE, 5.000 millones de lempiras destinados justamente a la reducción de pérdida. Entonces, ¿cómo vemos esos 5.000 millones traducidos en cuanto a resultados en la reducción de pérdida? Todo eso creo que ha faltado dentro del ENE, y lo digo como una crítica constructiva, con el propósito de generar justamente confianza en las instituciones. Porque lo que los hondureños hemos perdido también hoy en día es la confianza en las instituciones, en casi todo. No confiamos, creemos que quienes llegan ahí llegan justamente para hacer negocios y no para solventar los problemas. Y eso únicamente se resuelve con transparencia. Gracias. El abogado Gustavo Solórzano. ¿Algún aporte final, Edgardo? No, pues lo que tenemos que hacer es sentarnos, ese franco, abierto, sincero que la presidenta de COEP ha manifestado, tanto al legislativo como al ejecutivo. Yo creo que estamos aquí para sacar a Honduras adelante. Y la única forma que vamos a poder solventar los problemas es dialogando. Edgardo Leiva y Gustavo Solórzano con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.